Hola, ¿cómo están niñas y niños de tercer grado? Espero que muy bien. Permítanme quitarme mi cubrebocas, lo hago tomándolo de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte exterior. Ahora lo voy a guardar en la bolsita que tengo por acá y ahora sí estoy listo para comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Aprende en Casa 2 a la asignatura de Ciencias Naturales. Hoy les tenemos preparadas varias sorpresas, así que están listas y listos para comenzar. Vamos a darle la bienvenida a la maestra Ruth, que ya está aquí con nosotros. Hola maestra, qué gusto verte otra vez, te saludo con el corazón. ¿Cómo estás, Oscar? Pues yo muy bien, veo como cosas diferentes aquí en el salón, nuevamente tenemos las plantas, hay más espacio. Sí, y es que hoy también va a ser una clase especial porque tenemos una invitada especial. Me parece muy bien. A ver, cuéntanos un poco de qué va a tratar. Antes de que les cuente de qué va a tratar, a mí me gustaría que pudiéramos recordar rapidísimo cuáles son esas características de los seres vivos que ya vimos en clases pasadas. A ver, creo yo que puedo recordar algunas de esas características. A ver. Por ejemplo, los seres vivos tenemos la capacidad de alimentarnos y aprovechar los nutrimentos. Muy bien. Siguiente característica. Claro, ya me acordé. ¿Sabes quién me ayudó? Mi amigo el número 3, porque recuerdo que puse el ejemplo de que si estaba muy caliente, me quemaba. Entonces, podemos reaccionar a distintas cosas Muy o bien. situaciones. O cambios del ambiente o el lugar en el que estemos. Exactamente. Muy bien. Otra característica, ¿cuál sería? Otra característica... Claro, como los bebés, tenemos la capacidad de reproducción. Exacto, de procrear hijos o hijas que tengan características muy similares a nosotros. Sí, es muy cierto. Y la última característica, entonces, ¿cuál sería? A ver, esa vamos a dejársela entonces a las niñas y los niños en casa, porque seguramente tienen su cuaderno de anotaciones y han recapitulado todo, ¿verdad? Seguramente sí. Recuerden que dijimos que nuestro cuerpo y el cuerpo de los otros seres vivos está conformado por unas pequeñísimas estructuras que se llaman... Esa es una gran pista, ¿ya lo tienen? Perfecto, células, muy bien. Eso es. Entonces, ahora que ya recordamos cuáles son esas 4 características principales de los seres vivos que tenemos en común, a mí me gustaría recordar un poquito acerca de una. Una nada más. Dijimos que los seres vivos tienen la capacidad de nutrirse, Sí, ¿cierto? cierto. Y ya dijimos que las plantas, aunque nosotros no lo veamos, también se nutren, solo que ellas ya dijimos que fabrican sus propios nutrimentos, ¿verdad? Así es. Eso tiene una palabra, hay una definición para eso, un término. Y eso es que las plantas son seres autótrofos. Va de nuevo porque es una palabra nueva. Parece un trabalenguas. Autótrofos. Autótrofos. Las plantas son seres autótrofos y eso quiere decir que ellas pueden producir sus propios nutrimentos. Entonces sería plantas en femenino autótrofas. Exactamente. Muy Hoy bien. vamos a conocer un poquito más de eso, pero también me gustaría que recordáramos ese video en el que yo estaba en medio de muchas plantas, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Y que dijimos que había 3 partes principales de las plantas. ¿Recuerdas cuáles eran? A ver, yo recuerdo una muy importante, que son las raíces. Exactamente, que comúnmente están debajo de la tierra. Así es, no las podemos ver normalmente. Muy bien. Después de las raíces, entonces, ¿qué sigue? Sigue creciendo y entonces llega el tallo. Exactamente. Esa es la siguiente parte de la planta que dijimos que es muy importante. Así es. Y después de ello, dijimos que también las plantas tenían... ¿A flores?
Algunas tienen flores, es verdad, pero también dijimos que las plantas tenían... Bueno, es que yo iba a decir, ¿las plantas tenían plantas? Pues no, pero ya sé, hojas. Exactamente, las plantas tienen hojas y dijimos que una característica muy peculiar de esas hojas es que son de color verde y eso se debe a la clorofila. ¿Ya recordaron? Claro, la clorofila es la que les da principalmente ese color. Así es, también deben recordar eso porque lo vamos a retomar más adelante. Y la última cosa que a mí me gustaría que recordáramos es que las plantas nos ayudan a obtener ese oxígeno que nosotros respiramos. Exactamente. Las plantas en parte entonces son responsables del oxígeno que respiramos, además de tener la capacidad de autonutrirse, es decir, de ser autótrofas. ¿También nos dan a nosotros la capacidad para respirar? La capacidad para respirar no, pero sí nos van a ayudar a que ese elemento que se respira lo tengamos en el ambiente. Sí, claro, porque ese es el oxígeno, supongo. Exactamente. Sin el oxígeno no podríamos vivir. Las plantas entonces producen el oxígeno. ¡Qué maravilla! Está padrísimo. Más adelante vamos a tener a nuestra invitada especial que nos va a explicar un poquito más de eso. Pero a mí me gustaría que también retomáramos un poquitito acerca de lo que vimos en clases pasadas sobre la nutrición de los seres humanos. ¿Tú recuerdas qué vimos? Yo recuerdo, es más, me acuerdo perfecto que con el maestro Ezequiel vimos varios de esos aspectos. Comenzábamos entonces a nutrirnos, comenzaba la digestión, todo este proceso, va bajando el alimento, se convierte y entonces se va absorbiendo por dentro y hay distintos organismos u órganos que van trabajando y entonces recuperan todos los nutrimentos, los aprovechan y los que no los van desechando y entonces continúa este alimento hasta que finalmente sale de nuestro cuerpo. Exacto, y algo que también dijimos es que esos nutrimentos llegan a todas las partes de nuestro cuerpo por medio de las arterias, ¿te acuerdas? Sí, ciertamente, decíamos que teníamos como una red enorme de carreteras por todo nuestro cuerpo. Así es, entonces, ese proceso que inicia en la ingestión de algún alimento y termina con la absorción y aprovechamiento de esos nutrimentos es lo que hace que nosotros podamos decir que ese es el proceso de nutrición de los seres humanos. Exactamente. Y mira, para dar un ejemplo, yo vine precisamente de venas y arterias. No son así de rectas, ¿verdad? Las que tenemos en el cuerpo, pero viajan por todo el cuerpo y son las diversas carreteras por las que pasan. Entonces venías muy bien preparado, Oscar. Siempre estando al pendiente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ya que recordamos este proceso de nutrición que ya habíamos visto, que ya recordamos cuáles son las partes de la planta y algunas características importantes acerca de las plantas, a mí me gustaría que invitáramos a nuestra bióloga estrella del día de hoy. ¿Y viene aquí al salón? Así es. Maravilloso, pues entonces, ¿qué pase? Sí, vamos entonces a presentar a la bióloga Frida Rodríguez, que nos va a ayudar en la clase de hoy. Bienvenida, Frida. Perfecto. Bienvenida, adelante, por favor. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Oscar, hola, Ruth, ¿cómo están? Bienvenidas. Oigan, pues yo, para mantener una sana distancia, pero aprovechar mejor y ponerles mucha atención, voy a quedarme un rato por allá, pero las voy a observar todo el tiempo. Nos parece y también muy en bien. casa, ¿verdad, niñas y niños? Para mantener distancia y que no seamos tantos. Disfrútenlo. Pues bienvenida, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Ruth. Y entonces tú nos vas a explicar este proceso de la fotosíntesis, ¿verdad? Así es, Ruth. Vamos a hablar un poco de un proceso llamado fotosíntesis, es el que hacen las plantas. Recordemos que las plantas son organismos muy especiales porque no importa el tipo de planta, ellas saben hacer su propio alimento. ¿Tú sabes lo que significa fotosíntesis, Ruth? No, la verdad es que había escuchado esa palabra antes, pero no sé qué significa. Bueno, el término foto viene de luz, en este caso es la luz del sol. Es como cuando te tomas una foto y sale luz. Pues es más o menos ese concepto. Y síntesis significa unir, porque lo que hacen las plantas es unir diversos nutrientes como si fueran los ingredientes de una hamburguesa, por ejemplo.
¡Guau! Entonces, unen varios ingredientes hasta formar su alimento. Por eso se llama fotosíntesis. Oye, creo que esa palabra es muy importante, entonces, ¿me dejas anotarla en el pizarrón? Sí, adelante. Muy bien. Anotémosla. Mientras puedes seguirnos explicando. Ok, entonces fotosíntesis es unir diversas partes a partir de la luz. Para la fotosíntesis, las plantas necesitan dos cosas muy importantes. Primero, dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono. La palabra es un poquito complicada, pero creo que ya la hemos estado escuchando. ¿Tú la has escuchado, Ruth? Sí, también es una palabra que me parece conocida, pero tal vez a los niños y a las niñas no, y nos podrías explicar qué es el dióxido de carbono. Ok, sí, Ruth, con mucho gusto. En un ratito vamos a platicar un poquito más de esto. Dióxido de carbono y agua son las dos moléculas que las plantas utilizan para hacer la fotosíntesis. Muy bien. El dióxido de carbono está en el aire y está formado por moléculas que son como pelotitas, como si estuvieras en una alberca de pelotas, pero tú no las ves porque son muy pequeñas. Ah, ya Y decía yo. el agua también está formada por pequeñas pelotitas que tampoco vemos. Entonces, bueno, el dióxido de carbono, que como les digo, está en el aire, porque pues es un gas, entra por las hojas. La fotosíntesis se da en las hojas. Y entra por algo parecido a nuestros poros. ¿Tú puedes ver tus poros, Ruth? Sí, puedo verlos. Algunos a veces no se ven porque son muy chiquitos, ¿no? Sí, y algunos sí puedo verlos, pero tienes razón, no todos. No todos. Pues así las plantas, pero estos poros se llaman estomas. Entonces, el aire entra por ahí y por estos pequeños poritos, y así es como ellas capturan todo este dióxido de carbono que está en Oye, el aire. ¿qué te parece si nos explicas entonces este proceso utilizando una de las plantas que tenemos aquí? Pues sí, mira, aquí están las hojitas. La verdad es que no se pueden ver, los poros son muy chiquitos, pero todas las hojas tienen. O sea, ¿todas las hojas tienen esos poros de los que nos estás hablando? Sí, así ¿Y es. cómo se llaman esos poros? Estomas. Estomas, ok, muy bien. Yo no los puedo ver, pero entonces necesitaríamos tal vez un microscopio para verlos, ¿verdad? Sí, se necesitan microscopios, entonces los científicos usan microscopios para poder ver. Y bueno, aún así es un proceso bastante complicado, pero que las plantas son capaces de hacerlo sorprendentemente. ¡Guau! Ok. Ok, entonces una vez que entra, gracias a la clorofila, como ya les habían dicho, es el color verde, como pueden ver aquí, es el color verde que le da a las plantas. Pero, ¿qué pasa con esta planta que se llama crotón? ¿Alguien ve algo de diferente en esta planta? ¿Ves algo diferente, Ruth, a las demás? Pues tiene un poquito de verde, pero también tiene otros colores. Yo veo por ahí rojo, anaranjado, incluso un poco de amarillo. Exactamente, Ruth. Hay unas plantas que son todavía más especiales y que no solo tienen clorofila, que es la que captura la luz. En este caso, el crotón tiene otros pigmentos que se llaman carotenos, como el de la zanahoria. ¿Ves el parecido con el color de la zanahoria? Ay, ¿es verdad? Sí, porque tiene naranja, ¿verdad? Entonces, bueno, dependiendo de la planta, pero en general todas son capaces de capturar la luz con estos colores y con eso, pues básicamente unen todos estos nutrientes hasta formar azúcares. ¡Qué interesante! ¿Azúcares? Sí. A ver, vamos a detenernos ahí porque yo pensaría que el azúcar es nada más esa que consumimos, ¿no? Pues la consumes, hay varios tipos de azúcar. El que producen las plantas, pues es diferente al azúcar que encuentras en tu mesa, que es precisamente el azúcar de mesa. Pero las plantas son capaces de producir azúcar y se alimentan de ella. Entonces, básicamente, los dos productos de esta fotosíntesis, que es este proceso, son azúcar y oxígeno. Ok, azúcar y oxígeno. Y entonces estamos llegando a algo que ya habíamos hablado. ¿El oxígeno es ese que respiramos? Exactamente, Ruth. Gracias a las plantas, ellas pueden sobrevivir por el azúcar y nos pueden alimentar también, porque si consumimos sus frutas, que también tienen azúcar. ¿Es verdad? Y bueno, gracias a ellas podemos respirar.
¡Guau! Entonces ya todo va quedando un poco más claro, porque decíamos, ya quedó un poquito más bueno, sí, respiramos oxígeno, pero no sabíamos de dónde salía ese oxígeno. Ahora sabemos que las plantas son las que nos ayudan a producir ese oxígeno que respiramos. Así es, Ruth. Y lo maravilloso de esto es que el dióxido de carbono es un desecho que nosotros expulsamos cuando exhalamos. Entonces nosotros estamos produciéndolo naturalmente, pero en exceso es dañino para el planeta. Entonces, las plantas son importantes porque ellas controlan que el dióxido de carbono no sea contaminante y pues producen el oxígeno que nosotros podemos respirar. O sea que respiramos oxígeno, pero exhalamos dióxido de carbono. Sí, nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Oh, muy bien. Oye, y entonces, este proceso del que estamos hablando, ¿crees que lo podríamos explicar un poquito más con alguna actividad en el pizarrón? Claro que sí, Ruth. De hecho, pues te invito a que hagamos la fotosíntesis en el pizarrón. ¿La vamos a hacer en el pizarrón? Sí. Ok, estoy lista. Es muy sencillo. Vamos a ver. Pongan mucha atención en casa porque esto tal vez pueda ser algo completamente nuevo para nosotros y nosotras, pero hay que poner mucha atención, ¿ok? Vamos a ver. Ok, entonces, como te decía, en el aire hay pequeñas pelotitas. Voy a pasarme de este lado para poder ver mejor. Hay pequeñas pelotitas que, como te repito, tú no ves porque son muy pequeñas. Pero ok. digamos que este es el dióxido de carbono. Y ahorita vamos a poner nuestra agua. Ok. Esas son las pelotitas de dióxido de carbono, ¿verdad? Estas son que están en el aire. Muy bien. Que no podemos ver. Y esas no las podemos ver, pero ahí están. Muy bien. Y ahora vamos a poner nuestras moléculas de agua. Ok. ¿Ok? Recordemos que entonces el agua también tiene esas pequeñas pelotitas, esas pequeñas estructuras que tampoco podemos ver, ¿verdad? Exactamente, Ruth. Estas Ok. no las puedes ver, pero están ahí. Muy bien. Entonces, las plantas toman estas pequeñas pelotitas Del aire y del agua, del quiero pensar. aire y del agua. Ok. Recordemos que es el aire que nosotros exhalamos. Ujú, muy bien. Y entonces, ellas forman... Vamos a ver. Ahorita vas a ver lo que vamos a hacer. Estamos poniendo los carbonos. Los carbonos son parte de las pelotitas que tenemos en el aire, ¿verdad? Así es, Ruth. Ok. Creo que me va quedando un poquito más claro. Vamos a ver esta estructura que nos está ayudando Frida a dibujar para que entonces nos pueda explicar un poco más. Así es. Muy bien. Hoy ya son muchas pelotitas. Ya son. Pero entonces yo estoy viendo ya todos los colores combinados y eso quiere decir que son las pelotitas o las pequeñas estructuras tanto del aire como del agua, ¿verdad? Así es, Ruth. Las Ok. únicas que no están, si me ayudas, ¿cuáles son las únicas que no dibujamos o qué nos falta dibujar? A ver. Tenemos las del aire. Sí, ¿verdad? Tenemos las del Tenemos aire. todas las del aire, que son rojo y negro. Ujú. Y creo que lo que estoy entendiendo es que tenemos las azules del agua, ¿verdad? Y tenemos únicamente las azules del agua. Ujú, Muy es bien, verdad. Ruth. Entonces, ¿qué son estas bolitas rojas que no pusimos aquí? Ah, ¿Qué se te ocurre? ¿ya lo dijimos antes? Ya lo dijimos antes. Ok, entonces creo que es el oxígeno. Exactamente. Ay. Acabamos de hacer una molécula de azúcar ¡Guau! que se forma únicamente con las pelotitas del aire y con las pelotitas azules del agua. Eso quiere decir que esta estructura que tenemos aquí es la
molécula de la fotosíntesis, algo así. Sí, este es el producto de la fotosíntesis. Este es el azúcar que las plantas consumen para su desarrollo. Entonces esto quiere decir que no solo nosotros necesitamos a las plantas, sino también ellas necesitan un poco de nosotros para obtener ese dióxido de carbono. Exactamente, Ruth. Esto se trata de una interacción. Nosotros respiramos el oxígeno que ellas producen y ellas toman el dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos. Por eso es tan importante que haya un equilibrio entre todos los seres vivos, porque entonces eso quiere decir que todos necesitan de todos. Exactamente, Ruth. Es muy importante cuidar a los seres vivos, porque, por ejemplo, el dióxido de carbono también se emite con las fábricas, los carros. Uy. ¿Y cómo podríamos limpiar todo eso? Claro, es muchísimo. Muy bien. Exactamente. Ahora, tenemos ahí algunas plantas. De todas esas plantas que tú ves ahí, ¿nos podrías mostrar una o dos que tal vez realizan un proceso de fotosíntesis distinto uno de otro? Sí. ¿En dónde te dije que era la fotosíntesis? ¿En dónde se lleva a cabo? ¿En qué parte de la planta? ¿En las hojas? Así es, Ruth. Y este es un cactus. Muy bien. ¿En dónde están las hojas? No veo hojas. Exactamente, Ruth. Hay algunas plantas que no tienen hojas, como los cactus. En este caso, los cactus tienen espinas. Si los cactus tuvieran hojas, perderían mucha agua porque viven en el desierto. Es verdad. Entonces, la fotosíntesis se hace en el tallo. O bueno, en el tejido verde, en donde ustedes vean que hay color verde, es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Muy Entonces, bien. esta es una excepción. Y ¿Qué bueno, sucede con alguna otra? ¿Ves por ahí alguna otra que haga un proceso de fotosíntesis que se puede explicar? ¿Que tal vez sea distinto al que nos acabas de explicar? pues ¿Qué pasa, por ejemplo, con las suculentas? Tenemos una suculenta hasta arriba. las de acá. ¿Ellas realizan la fotosíntesis de manera como tú nos explicaste? Sí, esta sí. Pero un poquito volviendo al tema, Ruth, de las interacciones y por qué son importantes las plantas. Pues bueno, como ya lo dijimos, limpian nuestro aire, pero hay otro punto importante, Ruth. Cuando mencionaste que todos dependemos de todos, esto es muy cierto. Por ejemplo, aquí hay una orquídea. Las orquídeas tienen una parte en la flor que se llama labelo. Es como una lengüita y sí, la sirve veo. como pista de aterrizaje. ¿Para quiénes crees? ¿Para otros seres vivos? Sí, como quiénes se te ocurre que podrían llegar a las flores. ¿Las abejas? Por ejemplo, las abejas. De hecho, hay unas orquídeas que tienen exactamente los mismos colores que las abejas y hasta sus rayitas y todo. ¡Guau! Y esto también es una interacción que beneficia a ambos organismos, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí, porque entonces yo me imagino que eso ayuda a que las abejas puedan polinizar. Las abejas, exactamente, ayudan a polinizar a las flores y las flores les dan néctar. Entonces, ellas pueden consumir también parte de estos azúcares que ellas producen. Oye, pues entonces si nos damos cuenta, hay muchísimas características de las plantas que no sabíamos, pero que debemos tomar en cuenta para que entonces podamos cuidarlas todavía más, prestarles Exactamente. atención y darnos cuenta de que tanto ellas nos necesitan a nosotros como nosotros a ellas. Exactamente, Ruth. Muy bien, pues muchísimas gracias. A mí me gustaría que Gracias a ti. entonces pudiéramos invitar otra vez a Óscar para que nos ayude a concluir con este programa que fue muy interesante. Óscar, ¿qué opinas? Muchas gracias, Ruth. Oh, gracias, maestra, gracias. Yo estoy impactado. ¿Se dieron cuenta de todo lo que nos acaban de decir? A ver, haciendo una comparación rápidamente, imagínense que están en un partido de tenis o de voleibol. Entonces, las plantas y nosotros los humanos. Sí. Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono. Las plantas lo reciben y lo convierten en oxígeno y nos lo mandan a nosotros. Y nosotros otra vez lo respiramos y lo exhalamos como dióxido de carbono. Y así, Así sigue el es. partido todo el tiempo. Entonces, sin las plantas, nosotros no podríamos vivir. Así Pero es. sin las abejas, las plantas no podrían vivir. Y entonces, sin las plantas,
Es toda una cadena, todos los seres vivos estamos íntimamente conectados. ¡Guau! Esto es asombroso. A mí, bueno, de verdad me está encantando todo esto. Tal vez todo esto que explicamos es un poco complejo, pero recuerda que puedes consultar otros libros para que nos pueda quedar un poco más claro o preguntarle a tu maestro o tu maestra. Claro, yo me quedo con muchas ganas de seguir aprendiendo y aprendiendo más y más y más, porque seguramente todo está muy conectado y correlacionado. Así es. Ah. Entonces, también recuerda que todo esto lo vamos a repasar y el día de mañana vamos a tener actividades bien padres para que podamos repasarlo. Vamos entonces a continuar desarrollando todo ese tema. Así es. Uy, pues ya quiero que sea mañana. Pues yo creo que con eso podemos concluir porque fue mucha información muy importante, muy valiosa, pero creo que ahí podemos parar para que entonces no nos confundamos. Y yo les voy a dar una recomendación. Siempre tener a la mano su libreta de anotaciones, porque lo que hoy acaban de escuchar, allí lo podemos plasmar. Claro. Y nuevamente cuando queramos lo vamos a recordar. Exacto, muy buena recomendación. Perfecto. Maestra Ruth, pues te agradecemos muchísimo y por supuesto también a la maestra Frida. Por supuesto, muchísimas gracias a la maestra Frida que pudo venir y platicar con nosotros sobre este proceso tan interesante. Así es. Bueno, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha entonces también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con el tema ¿qué es un organismo autótrofo? De la asignatura de Ciencias Naturales de tercer grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con lengua materna. Nos vemos hasta la próxima, pero antes ha llegado el momento de movernos. Muy bien. Yo me voy a mover como molécula de agua, hidrógeno, oxígeno. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien. Descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos.
Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.